Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero de verdad que se encuentren muy bien. Es un deseo sincero. Estamos en un momento muy complejo y que impacta directamente en nuestras subjetividades individuales y en nuestros deseos y en nuestras ganas de intentar seguir sosteniendo espacios de pensamiento. Es decir, no es para nada sencillo mantenerse sano, saludable y, y habilitar ámbitos de expectativas, ¿no? Donde se generen expectativas positivas hacia el futuro. Eh, Lamentablemente las evidencias de esta actualidad, de este presente, nos muestran que no es tan sencillo avisorar cuáles pueden ser las salidas posibles para estos momentos de notoria tensión a nivel regional, pero a nivel global, de tensión geopolítica, donde, como les decía, no es tan cómodo pensar cuáles son las alternativas posibles y cuáles van a ser las consecuencias. Lo que sí es seguro, y esto lo estoy afirmando a título personal, lo que sí es seguro que esta situación actual va a tener unas consecuencias a corto plazo, en un futuro a corto plazo, pero posiblemente, dependiendo de cuál sea el desenlace y cómo se sortea esta situación conflictiva, va a tener posiblemente impacto a largo plazo, especialmente y en estos ámbitos de preocupación que de alguna manera he hecho explícito con ustedes, especialmente en nuestras instituciones y en nuestras democracias. Por lo tanto, bueno, vamos a continuar sosteniendo la palabra, pero en esto de tratar de ir construyendo algún sentido colectivo que nos permita pensar futuros posibles, cosa que no es tan sencillo de hacer, especialmente cuando notoriamente muchas de las decisiones que se están tomando no son consultadas y no tienen en cuenta la perspectiva de los ciudadanos comunes, ¿no? Es decir, las personas como ustedes y como yo, que aún preocupadas por este presente y por el futuro y cómo lo saldamos, cómo generamos espacios de intercambio, no somos consultadas al respecto. Este pequeño recorrido, este bloque, lo denomino educación, ética política y democracia en Uruguay. ¿Qué ciudadanía estamos formando? En los últimos videos vengo reflexionando sobre un fenómeno que atraviesa nuestro tiempo, un cambio profundo en la ética política a nivel global. La normalización de la violencia en el discurso público, el debilitamiento de las instituciones y una democracia que puede vaciarse incluso sin ser formalmente anulada. Y creo que este es un fenómeno relativamente nuevo y que de alguna manera estamos dejando que suceda, siendo el mundo testigo de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, hay un vaciamiento de la democracia entendida en términos de participación y con ello de las instituciones, que es absurdo y preocupante. Y como les decía al inicio, va a traer consecuencias a muy corto plazo, pero según cómo se salde este asunto, posiblemente las consecuencias puedan llegar a ser, además de preocupantes, irreversibles. Entonces, hoy quiero reflexionar y quiero continuar esta reflexión, pero traerla a un territorio concreto y cotidiano, que es el territorio de la institución educativa. Porque si algo define el futuro de una democracia, no es solo cómo se gobierna un país, sino qué tipo de ciudadanía se forma. Y en este punto, Uruguay ocupa un lugar particular. Uruguay se piensa, y con razones históricas, como una democracia estable, con instituciones fuertes y una larga tradición de educación pública. Este ejercicio está bueno hacerlo en cada país, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se está pensando el país? Y de alguna manera esto que nos está pasando como ciudadanos, de haber ido delegando espacios que antes eran colectivos y de responsabilidad ciudadana, los hemos ido delegando a nuestras autoridades políticas, y esto
ha puesto de alguna manera en riesgo tanto las instituciones como las democracias, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero plantear hoy no es si esto sigue siendo cierto en términos formales, vale para el caso Uruguay, pero también vale para el caso de otros países de la región y del mundo. La pregunta es otra y es quizás un poco incómoda. ¿Qué tipo de ciudadanos y ciudadanas estamos formando hoy en este clima ético-político que está cambiando? Si tuviera que hacer una pregunta quizás más llana y más sencilla es, ¿a cuántas personas de verdad les está interesando el deterioro de las instituciones, el deterioro de las democracias y sus consecuencias en nuestras seguridades individuales, en nuestras subjetividades y sus consecuencias en nuestras maneras de entender cómo esto repercute de manera directa en nuestra dignidad, ¿no? En nuestra dignidad humana y en nuestra dignidad democrática? Entonces, es una situación incómoda que depende justamente de esta pregunta que planteaba acerca de qué ciudadanía estamos formando en nuestros países. Existe una idea muy instalada, como les decía, sobre todo en la cultura política del Uruguay, la idea de que Uruguay es una excepción democrática, es una excepción institucional y es una excepción educativa. Es cierto que tenemos una historia de educación pública fuertemente ligada a la construcción de ciudadanía, a la igualdad de oportunidades y a la idea de la construcción de lo común. El problema aparece cuando esa historia se transforma en una especie de inmunidad imaginaria. Y acá me parece que, como les decía, esto vale para pensar cualquier país del mundo, para pensar en las circunstancias actuales, inclusive para pensar el mundo. Creíamos que por tener algunas instituciones del orden del derecho, del orden de lo internacional, teníamos inmunidad imaginaria, ¿no? Una inmunidad que nos ha hecho olvidar que ningún país vive aislado del mundo, que ningún sistema educativo está completamente al margen del clima ético, político y cultural que atraviesa a la sociedad. Y aquí es importante recordar que Uruguay supo construir ámbitos concretos de participación democrática en educación. Me gustaría que ustedes en sus países se fijen y vean cuál es el estado de salud de esos ámbitos de participación, si es que los tienen en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, en el caso de Uruguay, por ejemplo, tenemos las asambleas técnico-docentes, los gremios docentes y estudiantiles, los espacios colectivos de discusión curricular. Esos espacios no son obsequios. Y acá algo que parece trillado, que parece una verdad que podría sobrar decir, pero es importante reconocer que estos espacios no son obsequios, no son regalos, son conquistas históricas. Sin embargo, los últimos años, muchas decisiones educativas relevantes, incluida la elaboración y aprobación de documentos curriculares, se tomaron sin una participación sustantiva de los docentes, apelando a la urgencia de la política y debilitando los mecanismos colectivos existentes. Díganme, quizás ustedes reconocerán también en sus países cómo últimamente hay una especie de apresuramiento político en tomar decisiones que van cambiando los escenarios democráticos y los escenarios institucionales de manera muy notoria y en muchos de los casos en deterioro de la construcción de esto que planteaba anteriormente, al menos de la construcción de una ciudadanía pensada en términos de participación, pensada en términos de criticidad, pensada en términos de reflexividad. Entonces, y acá vuelvo a ser categórico, lo había mencionado en otros videos, pero me parece que es necesario volver a decir, volver a mencionar que cuando los instrumentos democráticos existen, pero no se utilizan, la educación deja de ser
una construcción colectiva y empieza a subordinarse al interés político coyuntural. Y esto es un lugar incómodo y peligroso para la educación. Una educación que además, y lo voy a volver a decir y decirlo muy claro, no es un acto neutro. La educación no es una actividad neutra. Entonces, me parece que también haber bajado la guardia con respecto a eso, haber habitado este lugar cómodo, inclusive siendo docentes, ¿no? Este lugar cómodo de entender que la educación es simplemente una transmisión de unos conocimientos, queriéndola separar de entenderla, que la educación, todo acto educativo es un acto de responsabilidad, pero es un acto político, profundamente político, que hay que volver a instalar con esa responsabilidad y con esa politicidad que le corresponde, ¿no? Por lo tanto, después, más adelante, en este mismo video, vamos a ver en el bloque referido a la formación de docentes y educadores, cómo hay que volver a recuperar la relevancia de lo pedagógico como un acto político, como una actividad política, profundamente política y decididamente política y naturalmente política. Entonces, a esto se suma un elemento clave del que se habla poco y que en estas circunstancias, en este presente, es absolutamente relevante. Ojalá que haya tiempo de futuro para poder discutirlo y profundizarlo y volver a reivindicar y a discutir el estatus pedagógico y social de la profesión docente, ¿no? Lo voy a volver a decir. Muchas de las circunstancias preocupantes de la educación se están dirimiendo en esto de reconocer y hablar y tensionar y discutir el estatus pedagógico y social de la profesión docente en nuestros países, en nuestras regiones, en el mundo. Los países que han apostado de manera sostenida a la educación no lo hicieron solo cambiando planes y evaluaciones, lo hicieron jerarquizando la docencia como profesión de producción del conocimiento. Cuando la voz docente pesa socialmente, la participación deja de ser decorativa y se vuelve estructural. Como plantea Stenhouse, el currículum no debería ser un texto que baja desde las jerarquías, sino un proceso vivo, investigado y construido por los propios docentes. Cuando el docente es tratado como un ejecutor, no solo se empobrece el currículum, se empobrece la democracia educativa. Uno de los lugares cómodos pero preocupantes que hemos ido adquiriendo los docentes en este derrotero histórico es este lugar de reproductores de unos conocimientos que nosotros no producimos y que nosotros no tenemos elementos para interpelar, para discutir, para tensionar e inclusive para valorar en términos de la validez pedagógica que tiene. Por lo tanto, este es un lugar crítico en la actualidad de cualquier profesión docente, de cualquier sistema educativo, pero especialmente del uruguayo. El nuevo clima ético-político del que venimos hablando no es abstracto ni lejano. Se expresa en formas muy concretas de hablar, de vincularnos, de pensar la política. Me pregunto hoy, inclusive es una pregunta que podría llegar a inquietar por los resultados de posibles respuestas, ¿cuántos docentes, cuántos educadores que trabajamos en distintos ámbitos de formación, de distintos ámbitos educativos, nos hemos puesto a pensar esta relación estrecha y compleja entre educación y política, entre educación y democracia, entre educación y ciudadanía? Entonces, como les decía, se expresa en formas muy concretas de hablar, de vincularnos, de pensar la política. La violencia simbólica se vuelve cotidiana, el insulto se normaliza
y si no, fíjense en estas últimas apariciones públicas de algunos de los líderes que están definiendo el futuro de la humanidad, cuál es la forma que tienen de dirigirse a esos grupos que consideran minoritarios, no solamente el número, ¿no? Minoritarios inclusive en estatus social, en estatus moral, y minoritario en estatus humano. Entonces el insulto se normaliza, la descalificación reemplaza el argumento, el otro deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo. Aquí resulta clave recuperar la noción de cultura de la crueldad desarrollada en un texto muy reciente por Henry Giroux, que los invito a leer. Justamente plantea en este texto la cultura de la crueldad, ¿no? Una lógica donde la humillación se vuelve espectáculo, el castigo se vuelve pedagógico y el sufrimiento ajeno deja de generar empatía. Me parece que estamos en unas circunstancias que es necesario volver a pensar que inclusive habitar nuestras sociedades es un ámbito absolutamente político y estamos decidiendo en cada circunstancia cómo lo estamos habitando. Ese clima no queda restringido al ámbito político, se filtra en la educación, en las formas de discutir, en lo que se habilita a preguntar, en lo que se sanciona, en lo que se silencia. Como advertía Hannah Arendt, cuando la política deja de ser un espacio común y se transforma en una lógica de eliminación del otro, el autoritarismo empieza a parecer una solución. Y cuando ese clima forma subjetividades, lo que está en juego no es solo la política, sino la posibilidad misma de educar para la democracia. Como les decía en el video anterior, hay que ver si de manera colectiva lo que queremos es sostener la democracia, defenderla. Y defenderla, estimados y estimadas, en este presente no es una posición política muy sencilla, ¿no? Es decir, hay que ver de qué formas creativas encontramos para poder defender esta democracia, que es lo que está siendo decididamente atacada, especialmente esta democracia que inspira espacios y procesos para pensar, para discutir, para reflexionar, para tensionar y para que las decisiones que se van tomando sean colectivas y no autoritarias. Aquí la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué tipo de educadores estamos formando? Acá también podríamos hacer el ejercicio de pensar cómo está la calidad educativa de nuestras instituciones, de nuestros países. Es decir, cómo se siente, cómo se piensa a sí mismo, pero cómo se siente esa persona que tiene esa enorme responsabilidad ética y profesional de enseñar a las generaciones que son el presente, que son este presente, pero que también van a ser el futuro. Entonces, ¿qué tipo de educadores y educadoras estamos formando? Como insistía Paulo Freire, no existe educación neutral. Formar educadores es formar sujetos históricos y políticos. Saben que les voy a confesar un miedo y tengo miedo de que nos pase a nivel colectivo lo que hace un tiempo les pasó a nuestros educadores y educadoras no hace mucho, no hace tanto. ¿No? Es decir, de tener que restringir la palabra, de tener que restringir el pensamiento, de tener que restringir la criticidad. ¿No? Es decir, yo creo que en esto de la dignidad, y el próximo capítulo voy a abordar justamente a qué me estoy refiriendo cuando hablo de dignidad de lo humano, creo que lo que está en serio riesgo en la actualidad, lo que se está discutiendo en este presente, es cómo va a tener que comportarse, ser y estar ese humano del futuro para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir, vamos a decir, para poder sobrevivir. Imagínense el estatus de la dignidad si no nos damos cuenta de los riesgos del presente que estamos
que estamos atravesando. Entonces, formar sujetos, dice Paulo Freire, formar educadores es formar sujetos históricos y políticos que sepan, que sepamos que enseñar y que el uso de la palabra no es un acto neutro. Recuperar a Miguel Soler Roca y a Clemente Estable es recordar que Uruguay tiene una tradición educativa científica reflexiva y democrática que no debería ser abandonada. Y esto seguramente, si cada uno de nosotros, quienes trabajamos en educación, vemos las historias de nuestros países, seguramente encontramos referentes de este tipo de pensamiento pedagógico, reflexivo, crítico, emancipatorio, que tenemos que hacer el ejercicio de traer, no para hablar de lo obsoleto, sino al contrario. En las circunstancias de este presente es necesario saber que tenemos historia para poder dialogar con este presente e imaginar otros futuros posibles. Debilitar la formación reflexiva de los educadores no solo empobrece la enseñanza, y sino la consecuencia directa que también lo que termina sucediendo es que se empobrece y se entristece y se opaca la democracia. Todo lo que venimos diciendo nos conduce a un punto neurálgico del presente de la educación uruguaya y probablemente de su futuro. La universidad de la educación, la universidad pública de la educación. No como consigna, no como promesa vacía, sino no como simulación administrativa, sino como una definición política de largo alcance, una definición política de futuro, construir un sentido, hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Lo universitario no se improvisa, no se decreta ni se acredita por vía administrativa. Lo universitario se construye. Implica autonomía institucional, cogobierno, libertad académica, producción de conocimiento, investigación, extensión y una formación integral que articule saber pedagógico, saber científico, ético y político. Creo que hoy aspirar y tener como referente estas categorías es saber a dónde ir en términos de dignidad de educador, dignidad de educadora, dignidad de la educación y dignidad de esta institución, que es una institución donde se sientan las bases de lo democrático. Reducir la universidad a una prueba, a una acreditación otorgada desde un ministerio o a un rótulo formal, como se hizo y se pretendió hacer en instancias anteriores, recientes en nuestro país, vacía de contenido el concepto mismo de universidad y desconoce sus principios fundantes. Y acá quiero hablar del último, muy brevemente, pero mencionarla, a Rosana Cortazo, quien hace de manera explícita en un artículo esta necesidad de ir hacia esta universidad de la educación, porque no es una demanda corporativa ni un reclamo sectorial, es una decisión estratégica vinculada al desarrollo nacional, a la soberanía del conocimiento y a la profundización democrática. Fortalecer una universidad de la educación pública, autónoma y cogobernada es fortalecer la democracia misma. Quizás quienes no habitan los escenarios educativos se les hace muy difícil entender que la salud de la educación pública especialmente, es la salud de la democracia. Cuidar la democracia hoy no es solo votar, es cuidar los espacios donde se forma ciudadanía. Por eso, discutir la formación de educadores y la Universidad de la Educación, en el caso de Uruguay, pero fíjense que seguramente en sus países también está en tensión la formación de docentes y educadores, inclusive en los planes de estudio. Allí se dan las tensiones. Por ejemplo, en la calidad de la formación pedagógica que tienen o en la calidad y las horas de formación en filosofía de la educación que tienen. Es decir, ahí son ámbitos críticos donde se definen qué clase de educadores estamos formando. Entonces,
este asunto de la universidad de la educación no es una cuestión ni técnica ni sectorial. Es una discusión, como decíamos, profundamente democrática. Tal vez no lo sepamos si habrá otro capítulo para lo humano. La verdad que es muy difícil advertir cuáles van a ser las condiciones para lo humano en un futuro. Pero sí sabemos que sin educación pública universitaria, sin autonomía intelectual, sin docentes ciudadanos, la democracia queda peligrosamente indefensa. Cuidar la democracia hoy, entonces, no es solo una cuestión institucional, es también una cuestión profundamente humana. Tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la capacidad de imaginar futuros distintos, con no resignarnos a que lo único posible sea la adaptación, el miedo o la mera supervivencia. Creo que acá, lamentablemente, quizás nuestro estado como de cierto adormecimiento, a pesar de las circunstancias del presente, tiene que ver con este último tramo de la historia, donde diferentes elementos han contribuido a ir apagando esa expectativa democrática que teníamos como sociedad y esa vigorosidad, ¿no? Es decir, ese vigor a la hora de defender las instituciones. Me parece que ahí hay elementos centrales para volver a reivindicar el valor social de nuestras instituciones, el valor social de nuestra educación, el valor social de cada maestro, de cada maestra que habita los escenarios educativos. Entonces, cuidar la democracia hoy tiene que ver con la dignidad y, como les decía, no quedarnos con la idea de que no podemos hacer nada. Por eso este recorrido no termina acá. En el próximo video quiero abrir un capítulo distinto, un capítulo que, dicho así, suena casi irónico, casi provocador. Un capítulo dedicado a lo que, según muchos discursos dominantes, ya no existe. En mi caso, quiero creer que todavía tenemos alguna posibilidad para defender, para cuidar. Y tiene que ver, este próximo capítulo, voy a abordar estas categorías, estas ideas, estas categorías que además son categorías conceptuales, pero se hacen carne en el vivir. Y para mí, en este presente, están más a salvo en entornos democráticos de participación. Voy a abordar entonces la idea de dignidad, de imaginación, de creatividad y de esperanza. Vivimos en un tiempo donde estas palabras parecen ingenuas, fuera de lugar o directamente sospechosas. Y sin embargo, sin ellas la democracia pierde sentido, la educación se vacía y la política queda reducida a mera administración del daño. Entonces, las invito al próximo capítulo, pero también a detenernos a pensar en este recorrido reflexivo anterior, donde nuevamente se vuelve a poner de manifiesto que nuestras democracias, nuestras instituciones necesitan de acciones reales en este presente, donde estamos llamados a no habitar nuestros ámbitos de manera neutra. Un fuerte abrazo, que estén muy bien y nos vemos en el próximo intercambio.